Carta número 31. Junio de 1913. Cristo y su segunda venida. Uno de los puntos cardinales en esta lección mensual y uno que es responsable de una de las mayores erróneas interpretaciones que existen es la que se refiere a la venida de Cristo y el vehículo que empleará. La Biblia nos da la lección perfectamente clara y las enseñanzas de la sabiduría occidental de los Rosacruces están en completo acuerdo con ella, de aquí que difiera nuestra opinión radicalmente de la corriente concepción sobre la materia, tanto de la mayoría de cristianos como de la de aquellos que involuntariamente o por otras causas exaltan falsos cristos para alucinar a los profanos o incautos. Es, por consiguiente, de importancia vital que los escolares de la escuela occidental comprendan este asunto total y completamente, así que, en consecuencia, expondremos brevemente los puntos salientes de las enseñanzas rosacruces que contiene nuestro libro Concepto Rosacruz del Cosmos y en algunos otros. Cristo es el iniciado más elevado del periodo solar. Por aquel entonces la Tierra estaba formada de materia de deseos y el cuerpo más denso de él se formó de este material de deseos. Nadie puede formar un vehículo de material que no ha aprendido el modo de moldearlo, de aquí que el Espíritu de Cristo actuase con nuestra humanidad desde afuera de la tierra, al igual que los espíritus grupo guían a los animales, hasta que Jesús le dejó sus cuerpos vital y denso en el momento del bautismo. El Espíritu de Cristo descendió dentro de estos vehículos y llevó a cabo su ministerio cerca del hombre hasta que el cuerpo denso fue destruido en el Gólgota y entonces se convirtió en el espíritu interno de la tierra. Entonces el cuerpo vital de Jesús se puso a buen recaudo con objeto de esperar el segundo advenimiento de Cristo. Cristo nos advirtió contra los imitadores, y, por lo tanto, se nos presenta el interrogante, ¿cómo podremos conocer el falso del efectivo? San Pablo nos da a este objeto tan definida información que si nos decidimos a tenerla en cuenta quedaremos a salvo de toda decepción. San Pablo dice en la primera epístola a los Corintios 15:50, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos, e insiste en que este cuerpo será cambiado a la imagen del propio vehículo de Cristo. Filipenses 3:21 y en la primera lectura de Juan 3:2 encontramos el mismo testimonio. Así, pues, está perfectamente claro que cualquiera que venga proclamando que Él es Cristo es una de estas dos cosas, o un alucinado, o un ente digno de compasión, o bien puede ser un impostor que se haga acreedor al escarnio, y a la reprobación. Tampoco se nos ha dejado huérfanos de noticias acerca de la naturaleza del vehículo en el cual encontraremos a Cristo y seremos como Él. En la primera Tesalonicenses 4:17 se nos informa que encontraremos al Señor en el aire. Por lo tanto, nosotros forzosamente tendremos que poseer un vehículo de una más delicada contextura que la del nuestro cuerpo denso actual. La transformación requerirá el transcurso de muchos años en cuanto a lo que concierne a la mayoría de los hombres. En la primera de Tesalonicenses 6:23, nos dice Pablo que el ser completo del hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo. Cuando expulsemos definitivamente nuestro cuerpo físico, como Cristo lo hizo, nosotros funcionaremos en un cuerpo llamado Soma Suchikono, cuerpo del alma. Ver la primera a los Corintios 15:44. Esto es lo que se conoce en nuestra literatura con el nombre de cuerpo vital, un vehículo hecho de éter capaz de levitación y de la misma naturaleza que el que Cristo utilizó después de la crucifixión. Este es un vehículo que no está sujeto a la muerte en el mismo sentido que nuestro cuerpo denso y es oportunamente transmutado en espíritu, como se enseña en nuestra literatura y según lo requiere la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Por consiguiente, las enseñanzas de la sabiduría occidental están en perfecta armonía con la Biblia cuando dice terminantemente que Cristo no volverá a venir nunca en la carne. Pues esto sería un retroceso para él. Al igual que las larvas rompen su capullo y se transforman en una mariposa que vuela de flor en flor, un minúsculo pedazo de belleza animada, así, también, nosotros algún día arrojaremos esta herramienta mortal que nos mantiene apegados a la tierra y surcaremos los cielos como almas vivientes radiantes de gloria, esforzándonos por encontrar a nuestro Salvador en la tierra de las almas. El nuevo cielo y la nueva tierra.
Este es uno de los puntos principales de la doctrina de la Escuela Rosacruz y confiamos que nuestros estudiantes se esforzarán por dominar y concebir completa y totalmente este principio, para que puedan ser capaces de dar razón del porqué de su fe o creencia. Carta número 32. Julio de 1913. El cuerpo vital de Jesús. La lección del mes pasado sacó a la luz un buen número de puntos que hasta entonces no se habían dicho en público. Pero otros misterios acerca del alcance y de las limitaciones de las fuerzas espirituales y sobre la preservación del cuerpo vital de Jesús contra el ataque de las fuerzas negras, son considerados en la conversación sostenida entre Fausto y Lucifer. Cuando éste ruega que la estrella de 5 puntas se quite de la puerta para que él pueda salir, le pregunta Fausto: ¿por qué no os arrojáis por la ventana? Entre las personas que estudian ocultismo existe a menudo una idea muy exagerada de la fuerza poseída por uno que ha desarrollado la vida espiritual. Pero en verdad los investigadores ocultos se hallan limitados por leyes de la naturaleza que pertenecen y obran en los mundos invisibles, al igual que los hombres de ciencia están forzados a conformarse a las leyes físicas. Con la idea de que el equilibrio pueda ser mantenido, las leyes de un plano de la naturaleza actúan algunas veces diametralmente opuestas a las leyes de otros. Aquí en el mundo físico denso las formas gravitan hacia el centro de la Tierra y si no lo evitase la solidez del cuerpo denso, alcanzaríamos a Cristo sin esfuerzos. Se necesita algo de fuerza para levantar un cuerpo aunque no sea más que una pulgada del suelo. Pero por el contrario, las formas del espíritu tienen una tendencia natural a levitar. Es, por lo tanto, relativamente fácil para un maestro de la magia negra el ir hasta Marte impelido por la fuerza sexual hurtada a sus víctimas. Él es atraído naturalmente hacia el planeta de la pasión y como el aura de Marte se mezcla con el de la Tierra la cosa está muy lejos de ser difícil. Pero, en cambio, no puede penetrar ni aún el primero de los 9 estratos o capas de la Tierra, los cuales conducen hacia el Señor del Amor, que es el espíritu de nuestra esfera. Tal penetración es el sendero de la iniciación y es preciso fuerza de alma, pureza y abnegación para alcanzar a Cristo y esta es la razón del por qué hay tan pocos que tengan algo que decir respecto a la constitución interna de la Tierra. Nosotros no vemos los objetos físicos fuera de nuestros ojos. Estos objetos son reflejados en la retina y nosotros vemos solamente su imagen dentro del ojo. Como la luz es el agente de la refracción, los objetos que se resisten al paso de la luz se dicen que son opacos, pero otras sustancias, como el cristal, aparecen transparentes porque admiten la entrada de los rayos de la luz. Cuando se usa la vista espiritual, una luz de superlativa intensidad se genera dentro del cuerpo, entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Esta luz está enfocada a través del llamado punto ciego en el ojo directamente sobre el objeto que se quiere investigar. El alcance del rayo directo es enteramente diferente del ángulo del rayo físico reflejado. Penetra por una muralla sin dificultad, pero no hay espíritu en el mundo del deseo que pueda ver a través del cristal. Tampoco Lucifer ni ningún espíritu malo puede penetrar a través de alguna cosa hecha de tal material, ni aun la más ligera luna o vidrio de ventana. En vista de estos hechos, nuestros hermanos mayores han colocado el cuerpo vital de Jesús en un sarcófago de cristal para protegerle contra las miradas o la curiosidad de los profanos. Ellos conservan este receptáculo en una caverna en las profundidades de la tierra, donde no puede penetrar ninguno que no sea iniciado y aun para asegurarse doblemente, a pesar de todo, hay vigilantes que hacen guardia constante cerca de tan precioso cargo, pues si este vehículo fuera destruido, la única avenida para el egreso de Cristo se cortaría y él se vería obligado a permanecer prisionero en la tierra hasta que la noche cósmica disolviera sus elementos químicos en el caos. Si así ocurriera, la misión de Cristo como Salvador nuestro se frustraría. Su sufrimiento se aumentaría considerablemente y nuestra evolución se retrasaría enormemente. Así, pues, trabajemos, vigilemos y roguemos por el día glorioso de su liberación. Carta número 33 agosto de 1913 Modo de mejorar nuestras oportunidades. Uno de los puntos más interesantes contenidos en nuestra lección última se refiere al hecho de que nosotros tenemos poder para prolongar nuestra vida material por una aplicación sincera hacia el propósito de la existencia. La adquisición de experiencias.
Ya lo conozcamos o no, cada acto de nuestras vidas apresura el final o lo aleja en la medida que el acto está en armonía con la ley o no. Si no nos aplicamos en el trabajo de la vida o si persistentemente seguimos un camino que es subversivo al crecimiento del alma, nuestra vida de discordia destruye el arquetipo. Entonces renaceremos en un ambiente distinto con lo que tendremos ocasión para recuperar las oportunidades perdidas. Por otra parte, cuando vivimos en armonía con el plan de la vida inscrito en el arquetipo de nuestro cuerpo denso, se produce una constructiva consonancia en sus vibraciones, la cual alarga la vida del arquetipo, y, consecuentemente, la vida del cuerpo físico también. Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida en la tierra es el momento de la sementera y de que el valor de nuestra existencia post-mortem está en razón directa con el incremento que hayamos conseguido de nuestros talentos, se nos hará evidente enseguida de cuán suprema importancia es el que usemos nuestras facultades en una recta dirección. Esta ley abarca toda la humanidad, pero es de vital necesidad para las almas aspirantes, pues cuando trabajamos para el bien con todas nuestras fuerzas, cada año de vida añadido aumenta enormemente nuestro tesoro celestial. Los años sucesivos dan mayor competencia en el cultivo del alma y el fruto de los últimos años pueden difícilmente superar a los cosechados en la primera parte de nuestra vida. Una vez que comprendemos que esto es verdad y si estamos ansiosos de alcanzar el máximo grado posible de superioridad, nos hacemos naturalmente esta pregunta. ¿Cómo conoceré yo el camino verdadero? Pero la contestación no es difícil, las estrellas se encargan de señalárnoslo. Ellas presentan nuestras facultades y el momento más propicio para sembrar las simientes del alma, para ayudar y para curar. Por lo tanto, la Fraternidad Rosacruz tiene mucho empeño en el estudio de los astros. En el horóscopo estos asuntos están señalados clarísimamente. El conocimiento de lo que ello dice es fuerza, y este conocimiento, la fuerza que va con él y el resultante desarrollo del alma, están dentro del alcance de cualquiera que quiera estudiar el sistema simplificado contenido en nuestro curso por correspondencia de astrología. Si hasta ahora no se ha empezado y por otra parte se desea progresar, yo me permito sugerir al lector pida una solicitud de ingreso y de principio inmediatamente para que pueda aprender el modo de emplear su vida hasta el límite de su eficacia. A la vez que sugiero al lector dirija sus pasos inmediatamente hacia el desarrollo, opino que es de oportunidad el llamar la atención del estudiante hacia el hecho de que cuando lleve 2 años en nuestra lista de estudiantes por correspondencia, se hacen elegibles para la solicitud de ingreso a la escuela interna, y aunque las lecciones esotéricas de curación escritas para los probacionistas, contienen únicamente una débil delineación de las enseñanzas dadas en la residencia, son, sin embargo, un medio real de ayuda para el alma aspirante. El día 6 de agosto, a las 2 p.m., empezaremos a echar los cimientos del núcleo de nuestro sanatorio, para que podamos dar principio enseguida a cuidar del enfermo y dar a nuestros estudiantes experiencias prácticas. Únase con nosotros en oración para el buen éxito de la obra. Daremos más detalles por nuestra revista Hechos que publicaremos el día 10 de todos los meses en lo sucesivo. Carta número 34. Septiembre de 1913. Un alegato a favor de la pureza. El punto más importante en la lección del mes pasado es la fuerza de la pasión para degenerar a aquellos que se entregan a ella. Esto lo tenemos bien expresado en el caso de los monos, los cuales se han quedado atrás y han degenerado en formas semejantes a los animales debido a su abuso de la fuerza creadora. La responsabilidad de los espíritus de Lucifer por esta condición se ha demostrado en el concepto Rosacruz del cosmos, así como el caso de que los monos pueden alcanzarnos a nosotros, si adelantan lo suficiente antes de la mitad de la próxima revolución. Pero existe una doble responsabilidad en el conocimiento, como Cristo dijo. Pues a aquel que mucho se le ha dado, mucho le será exigido, pues mientras que la transgresión en aquellos primitivos días pueda ser desdeñada y comprenda solamente un retardo de millones de años, el estado de uno que tenga la iluminación del conocimiento superior que se ha dado a la humanidad del día y que infrinja la ley abusando de su fuerza creadora, puede convertirse en un caso mucho más serio que el de las clases que ahora están incorporadas en formas antropoides. La magia negra se está practicando mucho más comúnmente de lo que uno se podría suponer, algunas veces completamente inconsciente, pues la línea divisoria puede consistir únicamente en el motivo. No obstante,
Si abusamos de nuestro conocimiento superior, aunque seamos más refinados en la satisfacción de nuestras pasiones, el resultado parece que será ciertamente desastroso. En el estado actual, la fuerza vital, excepto la cantidad insignificante que pueda ser requerida para la propagación de la raza, debe ser transmutada en fuerza de alma. Continuemos, pues, insistentemente en el camino de la pureza para que no nos veamos en situación más crítica que la que están atravesando esos seres humanos degenerados que vemos como esclavos de Lucifer en la cocina de las brujas, como se representa en el mito de Fausto. Si en algún momento somos asaltados por pensamientos impuros, volvamos inmediatamente nuestras mentes hacia otros temas alejados de la sensualidad. Sobre todo, respetemos las leyes de nuestro país que requieren la ceremonia previa del matrimonio a la unión matrimonial, pues aunque las palabras de esta ceremonia no hacen que se compenetren las gentes, son, sin embargo, convenientes, pues nosotros no debemos ofender la común decencia viviendo juntos sin ceremonia de desposorio. Aquellos que se hallan sobre la ley rinden perfecta obediencia a esta, como lo hizo Cristo, pues cuando nosotros respetamos y cumplimos con todas las leyes sin rebelión, porque obrar así es correcto, entonces nos hemos elevado sobre la ley y no estamos ya más tiempo sometidos a esclavitudes ni obligaciones. Carta número 35. Octubre de 1913. El mito de Fausto y la leyenda masónica. En la lección del mes anterior terminamos nuestro análisis del mito de Fausto y pasando una recapitulación sobre él en conjunto, podemos notar que nos brinda la misma idea de la leyenda masónica. Por una parte tenemos a Fausto y a Lucifer y por otra Margarita y a los sacerdotes. Margarita mostraba fe y creencia en la iglesia aún en sus horas de infortunio. Esta fe es su sostén y consuelo y oportunamente alcanza la meta del espíritu, es decir, llega a su hogar celestial por la fe. Sus pecados de omisión y comisión son debidos a la ignorancia, pero cuando ella ve la fuerza del mal encarnada en el carácter de Lucifer, el cual le ofrece la libertad de la prisión y la escapatoria de la muerte, declina el conseguirlo por medio de tal concurso, por lo cual se redime a sí misma suficientemente como para merecer un lugar en el reino celestial. De igual modo, los pupilos de la Iglesia, los hijos de Set, están aún dependiendo del perdón de los pecados en vez de sus propios méritos. Están buscando la salvación por medio de su fe y la fuerza de sus trabajos es insignificante. En Lucifer y en Fausto vemos la réplica o símbolo de los hijos de Caín, quienes son positivos, fuertes y activos en el trabajo del mundo. El mismo espíritu que imbuyó en Caín el deseo de hacer que dos hojas de hierba crecieran donde anteriormente crecía solo una. El independiente, el instinto divino creador que ha hecho que los hijos de Caín soporten el trabajo del mundo en todos los tiempos. Es también poderoso en el carácter de Fausto y el glorioso uso para el cual empleó las fuerzas del mal, o sea, hacer que éstas construyesen una nueva tierra, una región libre, donde un pueblo libre y feliz pudiera morar en paz y alegría, nos da una idea de lo que el futuro nos reserva. Por nuestro propio esfuerzo, mediante el empleo para el bien de las fuerzas malas, nos libertaremos definitivamente de las limitaciones, tanto las de la Iglesia como las del Estado, que ahora nos mantienen cohibidos y maniatados. Aunque los convencionalismos de la sociedad y las leyes de la tierra son ahora necesarios para contenernos y evitar el que infringamos los derechos de los demás, vendrá un día cuando el espíritu nos envolverá y nos purificará al igual que el amor de Fausto por Helena le purificó y le dio el incentivo de emplear las fuerzas de Lucifer en la forma dicha. Cuando hayamos conquistado el deseo del trabajo para sí, cuando nos hayamos enamorado del trabajo para los demás al igual que Fausto estaba anheloso y enamorado cuando con su vista, que se extinguía, él pudo observar que la tierra de sus sueños emergía del mar, entonces nunca más será necesario para nosotros la restricción de la ley y los convencionalismos, porque nos habremos elevado sobre ellos por el cumplimiento de todos los requisitos que exigen. Solamente de este modo podremos ser realmente libres. Es muy fácil predicar a los otros lo que debe hacerse o no hacerse, pero lo verdaderamente difícil es el obligarnos a nosotros mismos a la obediencia, aun cuando intelectualmente podamos asentir a los dictados del convencionalismo. Como dice Goethe: de todas las fuerzas que mantienen encadenado al mundo, el hombre se libera a sí mismo, cuando aprende el dominio propio.
El mito de Fausto nos dice que hay un estado utópico reservado para nosotros para cuando hayamos conquistado nuestra propia salvación por el uso de nuestras fuerzas titánicas internas para convertirnos en libres realmente. Todos nosotros podemos por medio de nuestras acciones diarias el apresurar tal día. Carta número 36. Noviembre de 1913. Métodos de desarrollo orientales y occidentales. Recibimos con frecuencia peticiones de auxilio de personas que desgraciadamente han pertenecido a sociedades en las que se convierten en presa de espíritus control, los cuales las persiguen y obsesionan hasta que la vida para ellas llega a ser una carga insoportable. Asimismo recibimos solicitudes de ayuda de personas que han frecuentado grupos que enseñan ejercicios de respiración indios. La impaciencia para penetrar en los mundos invisibles les lleva a muchos hombres el entregarse a tales ejercicios, cuya naturaleza peligrosa no conocen, ni comprenden hasta que es demasiado tarde y están convertidos en una piltrafa humana, tanto física como espiritualmente. Entonces vienen a nosotros en demanda de alivio, que afortunadamente hemos podido prestar a todos aquellos que hasta el presente se han dirigido a nosotros, aun cuando algunos de ellos estaban en las lindes de la locura. Por estas malas consecuencias es por lo que las obras literarias de la Fraternidad Rosacruz están repletas de advertencias contra los ejercicios de respiración orientales, porque no son apropiados para los occidentales. Hace poco hemos sabido con indecible desconsuelo que un estudiante está enfermo a consecuencia de los ejercicios de respiración. Por todo lo cual, creemos que será conveniente que una vez más estampemos la razón por la diferencia de los métodos orientales y occidentales, para que podamos hacer comprender claramente el por qué es muy prudente el abstenerse de los ejercicios en cuestión. En primer lugar, es necesario concebir que la evolución del espíritu y la evolución de la materia marchan paralelas. El espíritu se desenvuelve por habitar en vehículos de materia densa y por trabajar con los materiales que encuentra en el mundo físico. De este modo progresa el espíritu y a la vez la materia se refina por el hecho de que el espíritu la manipula. Los espíritus más avanzados atraen hacia sí materia más fina que aquellos que se hallan detrás en el sendero de la evolución, y los átomos de los cuerpos de una raza más desarrollada son más sensitivos que los de los hombres de raza más atrasada. Así, pues, los átomos de la gente cultivada del occidente responden a oleadas vibratorias que todavía no alcanzan los que habitan los cuerpos orientales. Los ejercicios de respiración se emplean con el objeto de despertar los aletargados átomos del aspirante oriental y es necesario un vigoroso curso de este tratamiento para elevar la nota de su vibración. El indio americano o el hotentote pueden emplear durante varios años tales ejercicios impunemente, pero es completamente distinto el caso cuando una persona con un cuerpo altamente sensibilizado como el del occidental atenta a este tratamiento. Los átomos de su cuerpo han quedado ya sensibilizados por su evolución natural y cuando esta persona recibe el ímpetu extra de los ejercicios de respiración, los átomos se desbordan y es en extremo difícil el volverlos otra vez a su reposo debido. Como ello puede proporcionar algún beneficio, no estará de más el mencionar que el autor tiene experiencia personal del asunto. Hace años, cuando empezó su marcha en el sendero y estaba imbuido con la característica impaciencia común a los investigadores ardientes del conocimiento, leyó acerca de los ejercicios de respiración en trabajos publicados por Swami Vivekananda y comenzó a seguir los consejos contenidos en ellos con el resultado de que al cabo de 2 días su cuerpo vital quedaba expulsado fuera del físico. Esto le produjo una sensación de caminar por el aire, como si fuera imposible el conseguir mantener los pies descansando sobre el terreno sólido y el cuerpo completo parecía vibrar a un tono enorme. El sentido común vino en ayuda del rescate. Detuvo los ejercicios, pero necesitó más de 2 semanas para que volviera el restablecimiento y de que notara la normal sensación de caminar por tierra con pie firme y antes de que cesaran las vibraciones anormales. En una parábola se dice que algunos fueron arrojados atrás, o sea, aquellos que no disponían del manto nupcial. A menos que primeramente desarrollemos el cuerpo del alma, cualquier intento para penetrar en los mundos invisibles significa algún desastre y cualquier maestro que profesa capacidad para conducir a los hombres hasta los planos invisibles no debe permitir dependencia del aspirante sobre él. Existe un solo camino, a saber, una paciente persistencia en el bien obrar. Carta número 37.
Diciembre de 1913. La razón de tantos cultos diferentes. El pensamiento central de la lección del mes pasado y el que debemos ponderar debidamente es la razón del por qué existen tantos cultos distintos, cada uno de ellos con su credo propio y con la idea de que solo él contiene la verdad. La razón de esta circunstancia, como se indica en esta lección, estriba en el hecho de que el ego se ha limitado a sí mismo el penetrar en un vehículo que le separa de todos y todo lo demás. Debido a esta limitación es incapaz de apreciar la absoluta y universal verdad, y, por consiguiente, las religiosas enseñanzas no pueden enseñar sino una verdad parcial. La belicosidad y lucha engendrada en el mundo por las influencias segregarias de los credos no son sin ninguna clase de beneficio, pues si todos tuviéramos la misma opinión acerca de la gran cuestión, ¿qué es la verdad?, no habría un anhelo profundo en busca de luz o conocimiento, y la verdad no produciría en nosotros la fuerte impresión que deja por la lucha ejercida por lo que creemos. Por otra parte, la guerra de las iglesias muestra a aquellos que, como los de la vanguardia, están aceptando un campo de visión más ancho, quienes reconocen que ninguno posee más de un rayo de la verdad completa actualmente y quienes prevén para el futuro el ensanchamiento de la capacidad de su comprensión, que algún día no tendrán que ver a través de un cristal deslucido, sino que conocerán al igual que ellos serán conocidos. Sabiendo que existe una razón cósmica para los credos, no debemos intentar el forzar nuestras ideas sobre aquellos que están aún limitados por el espíritu del convencionalismo y no imitar al espíritu militante misionero de las iglesias, sino que, como dice la Biblia, dar nuestras perlas de conocimiento solamente a aquellos que están estragados de alimentarse con desperdicios y a aquellos que ansían el verdadero pan de la vida. El discurrir sobre asuntos relacionados con un conocimiento superior puede ayudar a aquellos que han despertado de su letargia espiritual, desgraciadamente tan común en nuestros días. Pero, por otra parte, la argumentación no prestará nunca ningún provecho, puesto que aquellos que están en una disposición de ánimo de crítica y de argumentación no están completamente convencidos de nada de lo que puedan decir. La concepción de la verdad es suficientemente poderosa por sí sola para derribar las barreras de la limitación que engendran los credos, pero, eso sí, debe venir desde adentro y no desde afuera. Así, pues, aunque nosotros debemos estar dispuestos a contestar las preguntas y consultas de aquellos que desean saber, y darles detalles de las razones de nuestras creencias, debemos también mantenernos en ciertos límites con objeto de no imponer nuestras convicciones a los demás. Para que si les hemos libertado de unos grilletes, no les amarremos con otros, puesto que la libertad es la herencia más preciada del alma. De aquí que los hermanos mayores del mundo occidental no acepten ningún discípulo que no esté libre de otros compromisos y ellos tienen muy buen cuidado de que el aspirante no se ate a ellos ni a ningún otro. De este modo únicamente puede disolverse el anillo de los nivelungos y el anillo de los dioses. Que podamos todos vivir la vida de un ideal de libertad absoluta y al mismo tiempo, por consiguiente, tener muy buen cuidado de no infringir el derecho y el libre albedrío de nuestros semejantes. Carta número 38, enero de 1914. ¿Qué puede esperar el discípulo del Maestro? Cristo dijo: por sus frutos les conoceréis. Supongamos que una hierba mala fuese dotada de habla. ¿Le creeríamos nosotros si ella nos dijese que era una vid? Seguramente que no. Nosotros buscaríamos sus frutos y al menos que fuesen capaces de producir uvas, sus protestas, no importa cuán altamente las hiciese, no nos causarían impresión. Nosotros que de este modo obramos sabiamente en materias materiales para precavernos contra decepciones, ¿por qué no aplicamos el mismo principio para otros problemas de la vida? ¿Por qué no usar el sentido común ordinario? Si así hiciésemos, nadie nos impusiese sus puntos de vista en materias espirituales. Pues como cada reino en la naturaleza es gobernado por una ley natural, la analogía es la llave maestra de todos los misterios, y una prevención contra las decepciones. La Biblia nos enseña, muy claramente, que nosotros debemos de probar a los espíritus y juzgarles según su naturaleza. Si hacemos esto, no nos veremos nunca decepcionados por maestros de estilo personal y nos ahorraremos a nosotros mismos, a nuestras relaciones, y a la fraternidad, mucha tristeza y ansiedad. Analicemos, por lo tanto, el asunto, y veamos qué cosa tenemos nosotros derecho de esperar de uno que clama ser un maestro.
Para hacer esto, podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es el propósito de la existencia en el universo material? Y podemos contestarnos a tal pregunta diciendo que es la evolución de la conciencia. Durante el periodo de Saturno, cuando nosotros tuvimos la apariencia mineral en nuestra constitución, nuestra conciencia era como la del medium expulsado de su cuerpo por espíritus controladores en una sesión materializante, en el cual una parte de los éteres que componen el cuerpo vital han sido removidos. El cuerpo físico está entonces en trance muy profundo. En el periodo solar, cuando nuestra constitución fue de la apariencia de las plantas, nuestra conciencia estaba como en el estado de sueño o durmiente sin ensueños, en el cual el cuerpo de deseos, la mente y el espíritu están afuera del cuerpo físico, abandonando a este y al cuerpo vital en el lecho. En el periodo lunar tuvimos un vislumbre de conciencia, tal como el que tenemos en sueños, cuando el cuerpo de deseos está solo parcialmente separado del vehículo denso y el cuerpo vital. Ahora en el periodo terrestre, nuestra conciencia ha sido aumentada y abarca a objetos colocados fuera de nosotros mismos, consiguiéndose esto mediante una concéntrica posición de todos nuestros vehículos, tal como cuando estamos despiertos. Durante el periodo de Júpiter, los globos sobre los cuales progresaremos, estarán colocados como lo estuvieron en el periodo lunar. Y la visión interna que tuvimos en este periodo lunar, entonces será externa, pues el periodo de Júpiter está en el arco ascendente. Así, pues, en lugar de ver los cuadros dentro de nosotros, seremos capaces, cuando hablemos, de proyectarlos sobre la conciencia de nuestros oyentes. En consecuencia, cuando cualquiera que sea, se irrogue la facultad de ser un maestro, debe ser capaz de substanciar su acerto de tal modo, pues los maestros verdaderos, los hermanos mayores, quienes están preparando las condiciones que deben obtenerse durante el periodo de Júpiter, todos han desarrollado su conciencia correspondiente a tal periodo. De este modo, son capaces y sin esfuerzo alguno, de usar esta proyección externa sobre sus discípulos mediante su palabra y por ella dar evidencia de su identidad. Solo ellos son capaces de guiar a otros con seguridad. Aquellos que no se han desarrollado hasta tal punto, aun cuando ellos puede que estén así ilusionados, y aunque sus intenciones sean buenas, son impotentes y por lo tanto no deben ser confiados con nuestra guía. Esto es una prueba de absoluta infalibilidad, y las proclamas de cualquiera que no puede mostrar sus frutos de tal modo, no tienen más valor que la hierba mala que mencionamos en nuestro primer párrafo. Todos los hermanos mayores de la Orden Rosacruz poseen este atributo, y yo confío que ninguno, entre nuestros estudiantes, se determinará en lo futuro a seguir ejercicios o ceremonias practicadas por cualquiera persona que no sea capaz de mostrar su fruto y proyectar las imágenes vivas y conscientes al hablar sobre la conciencia de aquellos a los cuales está guiando o enseñando. Carta número 39. Febrero de 1914. ¿Dónde debemos buscar la verdad y cómo la conoceremos? Al final de la carta del pasado mes vimos que Siegfried, el investigador de la verdad, había alcanzado la finalidad que perseguía. Había encontrado la verdad. Meditando acerca del asunto se me ocurre que sería conveniente el dedicar esta carta para dar una contestación íntegra de la materia que la encabeza, es decir, dónde encontraremos la verdad y cómo la conoceremos sin ninguna clase de duda cuando la hayamos encontrado. Estar absolutamente seguros acerca de esta cuestión es de vital importancia. Para muchos que accidentalmente entran en el mundo del deseo, tales como los medium, por ejemplo, están cegados por la ilusión y la alucinación debido a su incapacidad para conocer la verdad. Además, los hermanos mayores de la Orden Rosacruz dan a los probacionistas una definida y científica enseñanza sobre este punto y con objeto de preservarles del peligro indicado más arriba les someten a una prueba determinada y real antes de admitir a ninguno de ellos para el discipulado. Todos deben alcanzar determinada puntuación en esta materia. ¿Acaso sorprenda a los lectores que no se reserve esta discusión para los probacionistas o discípulos? Pero la Fraternidad Rosacruz no cree en secretos, ni misterios. Todo aquel que quiera puede calificarse para cualquier grado y esta calificación no es una cuestión de forma, sino como consecuencia de vivir la vida. Con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿dónde buscaremos la verdad? Diremos. Hay solo una contestación. Dentro.
Esto es absolutamente un asunto de desarrollo moral y la promesa de Cristo de que si vivimos la vida conoceremos la doctrina, es verdadera y exacta en su sentido más lato y literal. Nunca se encontrará la verdad por el mero estudio de mis libros o los de cualquiera otro. Mientras que se corra detrás de maestros externos, yo mismo u otro cualquiera, el aspirante se halla perdiendo lastimosamente el tiempo y la energía. Los libros y los maestros pueden, quizás, elevar y aumentar el interés del investigador e impelerle a vivir la vida, pero únicamente en la medida que éste convierta los preceptos de aquel en una parte de su ser interno, se está investigando en la dirección conveniente. Hey hermano mayor, de quien yo, quizás, equivocadamente, hablo como si fuera un maestro. Nunca me ha enseñado directamente, desde el primer corto período, cuando lo que está contenido en el concepto Rosacruz del cosmos, fue dado, y en el año pasado aprendí la lección de no hacer preguntas, pues he notado, que cuando quiera que obro así, él, simplemente, me da una indicación o insinuación del modo en que por mí mismo puedo alcanzar el conocimiento que busco. Ahora, en vez de hacerle preguntas le pido la orientación para poder solucionar el problema. Así, pues, puede verse que por el uso de nuestras facultades, por las cuales nos podemos comparar con los talentos de que habló Cristo, es el medio de alcanzar la información más valiosa para nosotros. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo podremos conocer la verdad?, quedará contestada del mejor modo si remitimos al lector al ejercicio nocturno relatado en la lectura número 11, Vista y Percepción Espiritual. Este ejercicio puede ser realizado por cualquiera persona sin que tenga que ser forzosamente un probacionista de nuestra fraternidad. El maestro dijo en el momento de darlo, que si se pudiera conseguir que la persona más depravada del mundo realizara este ejercicio fielmente durante 6 meses, la tal persona quedaría reformada permanentemente, y todos aquellos que lo realizan fiel y exactamente han visto que agudiza todas las facultades mentales, especialmente la memoria. Además, por el juicio imparcial de uno mismo, noche tras noche, se aprende a discernir la verdad del error en extensión y grado, tan grande que no es posible conseguir por ningún otro medio. No todos nuestros estudiantes pueden sentirse inclinados a hacerse probacionistas y por nuestra parte nunca insistiremos sobre ninguno para que haga nada en la escuela de sabiduría occidental. Pero si se quiere realmente conocer la verdad, nosotros recomendamos sincera y honradamente este método. Este ejercicio desarrolla una facultad interna que, no importa cuál argumento o manifestación se hace al que lo sigue, una vez que ha desenvuelto tal facultad, conoce inmediatamente si lo que se le dice suena como verdadero o viceversa. Carta número 40. Marzo de 1914. Porque el investigador de la verdad debe vivir en el mundo. Después de la escena de la transfiguración, cuando Cristo y sus discípulos se disponían a descender del monte, los últimos de muy buena gana se hubieran quedado y sugirieron hacer algún lugar para morada para de este modo poder permanecer en él. No obstante, esto no les fue permitido, porque había en el mundo mucho trabajo que ejecutar, el cual hubiera quedado sin hacerse si su plan se hubiera seguido. El monte de la transfiguración es la roca de la verdad, sobre la cual el espíritu liberado puede contemplar las realidades eternas. Allí el gran ahora, el pasado simbolizado por Moisés y Elías, los profetas de la dispensación anterior, se reunieron con Cristo, el regente del reinado que se preparaba. Todo espíritu que les es permitido considerar los esplendores supremos de este plano celestial, el oír los acordes sublimes de la armonía de las esferas y el ver el colorido maravilloso que acompaña a la música, está predispuesto a no abandonar tal lugar. Si no fuera porque se nota una sensación de perder nuestra forma y de que se esfuma nuestra personalidad, así como de que este plano se enrosca dentro de nosotros mismos, probablemente no tendríamos la fortaleza necesaria para volver a la tierra, pero esta sensación de que retenemos al cielo dentro de nosotros nos fortifica cuando llega el momento de volver otra vez nuestras miradas hacia afuera y de atender al trabajo del mundo. Los objetos en el plano físico ocultan siempre su naturaleza o construcción interna. Vemos solamente la superficie. En el mundo del deseo vemos a los objetos fuera de nosotros, pero por dentro y por fuera de ellos, pero no nos dicen nada de ellos mismos ni de la vida que los anima.
En la región de los arquetipos parece que no hay circunferencia, sino que a donde quiera que dirigimos nuestra atención allí está el centro de todo y nuestra conciencia se ve instantáneamente llena del conocimiento concerniente al ser o a la cosa que estamos mirando. Es más fácil el sorprender en un fonógrafo el tono que nos llega desde el cielo que el exteriorizar o, mejor dicho, el verter al papel las experiencias que se nos presentan en aquel reino, puesto que no hay palabras adecuadas para expresarlas. Todo lo que podemos hacer es intentar el vivirlas. Pero para vivirlas, siquiera imperfectamente, debemos vivir en el mundo, pues no tenemos derecho a vivir en reclusión con la verdad que hemos hallado. Esta es la gran lección que se nos enseña cuando Siegfried abandona a su amada. Él no debe quedarse. La vida es un flujo constante y el estancamiento es el pecado cardinal, pues las experiencias nuevas es el verdadero soplo de vida del progreso. Si nosotros hemos hallado la verdad es solo su consecuencia natural el buscar un campo donde ésta pueda ser útil y en concordancia con nuestro juicio en tal materia y con la diligencia con que cultivemos tal campo, será la cosecha que recolectaremos. Hay una cuestión que debe ser considerada muy atentamente por cada uno de nosotros, el aquí. ¿Qué uso estoy haciendo de las enseñanzas que he recibido? Nosotros podemos estar sobre una montaña entregados a ensueños y a meditación aunque podamos vivir en una ciudad y tan sordos al grito por luz que suena en nuestros oídos, como si el investigador se hallase a miles de kilómetros alejados de nuestro lado. A menos que repartamos por nuestro modo de vivir, que habla más alto que las palabras, la verdad que hemos hallado, incurriremos en una gran responsabilidad, pues a aquel que mucho se le ha dado mucho le será exigido. Recordemos para acabar, que el conocimiento infla, pero el amor construye y que el servicio es el patrón de la verdadera grandeza. Carta número 31. Junio de 1913. Cristo y su segunda venida. Uno de los puntos cardinales en esta lección mensual y uno que es responsable de una de las mayores erróneas interpretaciones que existen es la que se refiere a la venida de Cristo y el vehículo que empleará. La Biblia nos da la lección perfectamente clara y las enseñanzas de la sabiduría occidental de los Rosacruces están en completo acuerdo con ella, de aquí que difiera nuestra opinión radicalmente de la corriente concepción sobre la materia, tanto de la mayoría de cristianos como de la de aquellos que involuntariamente o por otras causas exaltan falsos cristos para alucinar a los profanos o incautos. Es, por consiguiente, de importancia vital que los escolares de la escuela occidental comprendan este asunto total y completamente, así que, en consecuencia, expondremos brevemente los puntos salientes de las enseñanzas rosacruces que contiene nuestro libro Concepto Rosacruz del Cosmos y en algunos otros. Cristo es el iniciado más elevado del periodo solar. Por aquel entonces la Tierra estaba formada de materia de deseos y el cuerpo más denso de él se formó de este material de deseos. Nuestra literatura con el nombre de cuerpo vital, un vehículo hecho de éter capaz de levitación y de la misma naturaleza que el que Cristo utilizó después de la crucifixión. Este es un vehículo que no está sujeto a la muerte en el mismo sentido que nuestro cuerpo denso y es oportunamente transmutado en espíritu, como se enseña en nuestra literatura y según lo requiere la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Por consiguiente, las enseñanzas de la sabiduría occidental están en perfecta armonía con la Biblia cuando dice terminantemente que Cristo no volverá a venir nunca en la carne, pues esto sería un retroceso para él. Al igual que las larvas rompen su capullo y se transforman en una mariposa que vuela de flor en flor, un minúsculo pedazo de belleza animada, así, también, nosotros algún día arrojaremos esta herramienta mortal que nos mantiene apegados a la tierra y surcaremos los cielos como almas vivientes radiantes de gloria, esforzándonos por encontrar a nuestro Salvador en la tierra de las almas. El nuevo cielo y la nueva tierra. Este es uno de los puntos principales de la doctrina de la Escuela Rosacruz y confiamos que nuestros estudiantes se esforzarán por dominar y concebir completa y totalmente este principio mismo testimonio. Así, pues, está perfectamente claro que cualquiera que venga proclamando que Él es Cristo es una de estas dos cosas, o un alucinado, o un ente digno de compasión, o bien puede ser un impostor que se haga acreedor al escarnio, y a la reprobación. Tampoco se nos ha dejado huérfanos de noticias acerca de la naturaleza del vehículo en el cual encontraremos a Cristo y seremos como Él. En la primera Tesalonicenses,
4:17 se nos informa que encontraremos al Señor en el aire. Por lo tanto, nosotros forzosamente tendremos que poseer un vehículo de una más delicada contextura que la del nuestro cuerpo denso actual. La transformación requerirá el transcurso de muchos años en cuanto a lo que concierne a la mayoría de los hombres. En la primera de Tesalonicenses 6:23, nos dice Pablo que el ser completo del hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo. Cuando expulsemos definitivamente nuestro cuerpo físico, como Cristo lo hizo, nosotros funcionaremos en un cuerpo llamado Soma Suchikono, cuerpo del alma. Ver la primera a los Corintios 15:44. Esto es lo que se conocen, para que puedan ser capaces de dar razón del porqué de su fe o creencia. Carta número 32. Julio de 1913. El cuerpo vital de Jesús. La lección del mes pasado sacó a la luz un buen número de puntos que hasta entonces no se habían dicho en público. Pero otros misterios acerca del alcance y de las limitaciones de las fuerzas espirituales y sobre la preservación del cuerpo vital de Jesús contra el ataque de las fuerzas negras, son considerados en la conversación sostenida entre Fausto y Lucifer. Cuando éste ruega que la estrella de 5 puntas se quite de la puerta para que él pueda salir, le pregunta Fausto: ¿por qué no os arrojáis por la ventana? Entre las personas que estudian ocultismo existe a menudo una idea muy exagerada de la fuerza poseída por uno que ha desarrollado la vida espiritual. Pero en verdad los investigadores ocultos se hallan limitados por leyes de la naturaleza que pertenecen y obran en los mundos invisibles, al igual que los hombres de ciencia están forzados a conformarse a las leyes físicas. Con la idea de que el equilibrio pueda ser mantenido, las leyes de un plano de la naturaleza actúan Nadie puede formar un vehículo de material que no ha aprendido el modo de moldearlo, de aquí que el Espíritu de Cristo actuase con nuestra humanidad desde afuera de la tierra, al igual que los espíritus grupo guían a los animales, hasta que Jesús le dejó sus cuerpos vital y denso en el momento del bautismo. El Espíritu de Cristo descendió dentro de estos vehículos y llevó a cabo su ministerio cerca del hombre hasta que el cuerpo denso fue destruido en el Gólgota y entonces se convirtió en el espíritu interno de la tierra. Entonces el cuerpo vital de Jesús se puso a buen recaudo con objeto de esperar el segundo advenimiento de Cristo. Cristo nos advirtió contra los imitadores, y, por lo tanto, se nos presenta el interrogante: ¿cómo podremos conocer el falso del efectivo? San Pablo nos da a este objeto tan definida información que si nos decidimos a tenerla en cuenta quedaremos a salvo de toda decepción. San Pablo dice en la primera epístola a los Corintios 15:50, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos, e insiste en que este cuerpo será cambiado a la imagen del propio vehículo de Cristo. Filipenses 3:21 y en la primera lectura de Juan 3:2 encontramos el